Gloria a Dios. Bendito sea el Señor en este día que estamos nuevamente delante de su presencia. Estamos delante nuevamente de Él. Él se complació de que nosotros estuviéramos aquí y que usted, donde quiera que nos vea, donde quiera que se encuentre, también Él le ha dado el privilegio maravilloso de poder escuchar alabanzas y poder adorar al Señor donde quiera que usted está. Es un privilegio maravilloso adorar al Señor. Es un privilegio maravilloso que nosotros tenemos de glorificar su nombre, porque Él nos ha escogido, Él nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho parte de su pueblo, y son muchas las bendiciones que hemos recibido del Señor. Que Dios le bendiga en este día. Esperemos que usted se pueda gozar en el Señor. Vamos a ponernos en comunión con Dios, vamos a pedirle que Él sea guiándonos en esta tarde y sobre todo que su nombre sea exaltado. Padre amado, Padre bendito, poderoso Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti, Padre amado, como tus hijos, como tus siervos, Señor, imperfectos, Señor, con muchas debilidades, Padre amado, pero grande es tu misericordia, grande es tu amor para con nosotros, Señor, que aún siendo nosotros pecadores, enviaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar. Padre amado, bendice este devocional, Señor, te pedimos que seas tú, tu nombre glorificado, que seas tú tomando el control, que no se haga nada que no venga de ti, Padre amado, y que sobre todo tu nombre sea exaltado. Que estas alabanzas puedan subir como un olor fragante delante de tu presencia, Padre amado, y que también pueda ministrar cada vida, cada corazón, que tú las puedas usar para poder, Padre amado, tocar esas vidas y esos corazones, Padre celestial. Ponemos en tus manos a este grupo de alabanza, Señor, me pongo en tus manos para que tú me uses de una manera especial y que nuestros hermanos, nuestros amigos, donde quiera que nos vean, se puedan también gozar y también te puedan conocer, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una parte en el Salmo 103. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice así, Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 53 dice así, ciertamente llevó, 53:4 dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. El 7, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya, gloria a Dios. Ese fue el amor que Dios tuvo para con nosotros, que aún siendo Él Dios, no se estimó a ser igual a Dios, ni se aferró, sino que tomó forma de siervo y condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, dice su palabra. Y Él tomó ese lugar que a usted y yo le correspondía, ese lugar que a mí me correspondía, Él lo tomó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero al tercer día resucitó para la gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito el Señor. Yo no sé si usted se siente
gozoso si esto le toca su corazón y está agradecido con el Señor por este regalo maravilloso que Dios nos dio, que es nuestra salvación, que Él puso a su Hijo, Él puso a su propio Hijo, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a adorar al Señor porque el Señor se merece toda la gloria, el Señor se merece toda la honra con esta alabanza, glorioso intercambio. Gloria a Dios. Vamos a adorar su nombre, vamos a glorificar su nombre donde quiera que se encuentre. Adore al Señor y que esta alabanza pueda ministrar a su vida y pueda estar agradecido con nuestro Salvador por lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
qué regalo tan maravilloso que el Señor nos dio. Aleluya, Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él lo tomó, Él llevó ahí nuestros pecados en la cruz del Calvario y murió, pero al tercer día resucitó, dice su palabra, para la gloria de Dios Padre. Y ahí Él nos hizo libres, Él nos dio libertad. Si creemos en su nombre, Él nos hace libres. El Señor nos ha librado del que nos tenía oprimido, del que nos tenía presos. El Señor nos dio libertad y nos dio libertad de poder adorarle, poder glorificarle. Y por esa razón vamos a seguir adorando, glorificando al Señor en este precioso día. Hay libertad, dice este canto, muy precioso, muy hermoso, porque dice su palabra que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor nos libertó, el Señor nos rescató, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos hizo libres en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele, hermano. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Si un esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gloria a Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad.
Gloria a Dios. El Señor nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Libres de aquel que nos tenía atado, de aquel que nos tenía encadenado, libres del pecado. Gracias, gracias, gracias Dios, gracias Jesús por ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ahí nos diste libertad, porque tú venciste la muerte, tú resucitaste al tercer día, Señor, y justamente con nosotros, juntamente contigo, resucitamos también los que hemos creído en tu nombre. Gloria a Dios, te bendecimos, te adoramos, Señor, por esa libertad que tú nos diste. Padre, nos sacaste de donde estábamos, nos libraste de donde estábamos, donde nos tenían oprimidos. Tú tuviste misericordia, viste nuestra condición, Padre amado, y te apiadaste de nosotros, nos sacaste del lodo cenagoso y nos diste libertad. Aleluya, gloria a tu nombre, bendito Jesús, bendito Dios, te adoramos, te glorificamos. Gracias por este maravilloso momento, gracias por el privilegio que nos has regalado, gracias por estas alabanzas que pudimos traer delante de tu presencia. Gracias, Padre amado, gracias Jesús. Bendice en esta hora, pongo en tus manos al predicador de tu palabra, Padre, ese siervo que tú has levantado, a ese siervo que tú has escogido, a ese siervo que tú has llamado. Si tú lo has llamado, tú lo vas a respaldar, tú vas a estar con él, tú le vas a dar libertad para hablar y predicar tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Úsalo de una manera especial, Padre amado, y que esa palabra que tú le has dado sea edificación para nuestras vidas. Padre, tú puedas hablar, tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones y convertir esos corazones duros, esos corazones de piedra, que se puedan convertir a ti a través de la predicación de tu palabra. En tus manos lo ponemos para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Doy gracias al Señor por este día, el primer día de la semana en el cual nos reunimos a hablar de la palabra del Señor, en el cual los cristianos celebramos la resurrección de Cristo. Hemos gozado por medio de las alabanzas y en esta parte ahora toca la palabra del Señor, el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Es un privilegio para mí, un honor, el poder ser un siervo del Señor que procura el hablar de su palabra, y es un honor que el Señor hace con sus hijos para poder llevar su mensaje a través de las naciones, a través de los medios que hoy usamos. Te doy la bienvenida en este día. Hermano, hermana, seguramente has estado en alguna situación donde te ofrecen algo que encuentras que es por cierto una oferta irresistible. Se te haría imposible en frente de esta oferta dejar pasar dicha oferta tan buena. Puede ser un negocio, puede ser una oferta de trabajo, alguna rebaja en la casa que tú has soñado para vivir con tu familia. Puede ser una oferta que por años estuviste esperando por ella y simple y sencillamente no puedes dejar de pasar y la tomas. Pero sin embargo, también sabemos que no todas las ofertas se toman, no todas las ofertas se aceptan. Debemos saber que por buena que sean las ofertas, no todas se deben tomar, como es el caso de Billy Graham. Todos conocen a Billy Graham, el evangelista norteamericano, ¿verdad? Que en una oportunidad le ofrecieron la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Imagínense, es una oferta probablemente irresistible, una oferta que cualquier norteamericano sueña con llegar a la presidencia de los Estados Unidos, el supremo cargo en mando de esta nación, ¿verdad? Pero para sorpresa de los que ofrecieron esta oferta a Billy Graham, él la rechazó. Sí, él la rechazó porque no estaba dispuesto a abandonar el trabajo que el Señor le había dado, que era llevar el evangelio y predicar a las naciones, para dedicarse a la política y ser presidente de los Estados Unidos. Con estos ejemplos
El uno, que pudiera ser una oferta que estuviste esperando por mucho tiempo y debes de tomarla, debes de abrazarla y debes de hacerte dueño de ella y no dejarla pasar. El otro tiene que ver cuando estas ofertas interfieren con tus convicciones y con lo que tú has creído. Hoy estaremos considerando la vida de un hombre el cual desde su posición parecería muy difícil tomar una decisión para la oferta que llegó a su vida y de la manera que llegó. Estaremos hablando de este hombre en este día y es por esto que he querido poner como tema este mensaje, una oferta irresistible. Y me gustaría que me acompañes a la cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 9. Mateo, capítulo 9, verso 9. La palabra del Señor dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amado Dios, nos presentamos en este día, Señor, con el único objetivo de que tú, Dios mío, seas enaltecido, sea honrado por medio de tu palabra. Señor, sé tú ayudando al predicador en este día, Señor, y que tu mensaje llegue claro y resonante a donde tiene que llegar, Señor, y que ayude, Señor, por medio de este mensaje a aquellos, Dios mío, que lo van a escuchar. Señor, que tu palabra, Señor, no se detenga, que tu palabra continúe, Señor, fluyendo y caminando, Señor, así como lo has hecho a través de todos estos años. Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, reconocemos nuestras debilidades, Señor, y lo que carecemos. Por eso pedimos asistencia a ti, Señor, y que el Espíritu Santo sea conduciendo, Señor, al predicador. Ayúdame, Señor, y habla a través de tu siervo, Señor, como tú te lo has dispuesto, y que sea tu voluntad por encima de todas las cosas. Te damos gracias porque permites a hombres, Señor, que no merecen nada, Señor, usar de tu palabra y llevarla a las naciones. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y que sea la gloria y la honra solo para ti, el beneficio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar un poco primero de el lugar donde se dio este pasaje que acabamos de leer, que es Capernaum. El lugar donde ocurre este encuentro, ¿verdad? Su traducción de Capernaum, ciudad de consuelo, ubicada sobre la ribera noroeste del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Era una ciudad que se hallaba en un cruce de camino, siendo centro de comunicaciones y contrataciones entre Tiro y Damasco, Séforis y Jerusalén. Era una ciudad portuaria que en los tiempos de Jesús separaba el estado de Herodes Antipas del de su hermano Felipe. Capernaum era sede de oficinas de cobradores de impuestos por su ubicación y vida de negocios que allí se efectuaban. En esa ciudad tan activa de negocios se encontraba un cobrador de impuestos llamado Mateo. Pero antes de hablar un poco de Mateo, quiero hablar y llevarle a que nos traslademos en tiempo y espacio a este lugar de Capernaum y el oficio que desempeñaba un publicano o un cobrador de impuestos, para que podamos entender la situación de este encuentro de Jesús y este encuentro de Jesús con Mateo. Entonces,
Un publicano, cobrador de impuestos, todos sabemos que es un cobrador de impuestos hoy día, pero lo que significaba ser un cobrador de impuestos en los días de Jesús era algo muy diferente. Nosotros sabemos que es un cobrador de impuestos, pero ¿qué significaba ser un cobrador de impuestos en los tiempos de Jesús? En su origen, el cobrador de impuestos era un cargo que se obtenía por medio de subasta en Roma. Entonces, solamente este cargo era ocupado por romanos. Así que, ¿por qué? Porque este cargo dejaba ganancias muy sustanciosas, ganancias muy grandes a aquellos que poseían este cargo. Había impuesto para todo. Por ejemplo, si tú querías caminar, si tú tenías algún negocio, tú te debías de pagar impuesto. Si tenías mercancías, debías de pagar impuesto. Si tú querías caminar hasta por cierta calle o si querías cruzar por cierto puente, debías pagar un impuesto. Había impuesto para todos y para todo. Y por esta razón, los cobradores de impuestos o los publicanos eran odiados por los ciudadanos. Nadie quería saber de los cobradores de impuestos. Nadie quería. Ahora bien, ¿por qué el odio y el desprecio de los judíos era mayor hacia los publicanos? ¿Por qué? ¿Por qué eran más despreciados los publicanos por los judíos que cualquier otro? Esto se da porque Roma, al extender sus conquistas, llega a muchas ciudades, a muchos pueblos, y ya el trabajo del publicano o el trabajo del cobrador de impuestos incrementa. Entonces, ahora, si la ciudad que Roma toma y la posee, alguien quiere ser cobrador de impuestos, debía comprar una licencia y podía hacerse cobrador de impuestos por medio de esta, siendo subordinado a un funcionario romano, como es el caso de Mateo a Herodes Antipas, cosa que le convenía en realidad a Roma, porque ¿quién más que un nativo de esa nacionalidad para conocer los negocios, los caminos y todo lo que se movía en esa ciudad, en ese pueblo, que uno de ellos mismos para poder cobrar el impuesto como se debía cobrar? Entonces esto beneficiaba a Roma por esto. Y es aquí donde los judíos se retuercen en odio y rechazo por los publicanos, considerados entre los pecadores más bajos y como la escoria. Porque no podían entender, los judíos no podían entender cómo un judío podía convertirse en colaborador del enemigo. Cómo uno de ellos mismos podían enriquecer a la potencia que lo estaban oprimiendo. Los cobradores enriquecían y cobraban el impuesto del enemigo prácticamente. Pero a pesar de todo, los publicanos o cobradores de impuestos no eran condenados, ni siquiera eran condenados por Juan el Bautista ni por Jesucristo. Miren lo que dice Lucas 3:12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Llegan unos publicanos, como nos dice el texto, y ellos le preguntan a Juan: ¿qué haremos nosotros como publicanos, como rechazados de los judíos de la sociedad? ¿Qué haremos nosotros para alcanzar la salvación? Él le dice: no exijáis más de lo que está ordenado.
Él no le dice que abandonen el trabajo de publicano o de cobrador de impuestos. No es lo que le dice, sino que le dice que no exijáis más de lo que está ordenado. Prácticamente le dijo ladrones, no sean ladrones, no cobren más de lo que está expuesto por el gobierno o por el imperio romano. Él no le está diciendo que abandonen su trabajo. Por eso digo que no está condenado. El mismo Jesús mandó a los discípulos a pagar impuestos también. Incluso sabemos cuando Jesús fue, trataron de encontrar error en Jesús y ponerlo en mal parado en frente del público, cuando le preguntaron si los judíos debían o no pagar impuestos al César. Jesús pide una moneda, le pregunta quién está en la moneda, dicen que el César. Entonces Jesús dice: al César lo del César y a Dios lo de Dios, queriendo decir, paguen sus impuestos, pero a Dios entréguenle lo de él. Entonces no era condenado. Entonces aquí era que radicaba el mayor problema en realidad, porque los publicanos tenían la libertad de alterar los impuestos porque nadie le ponía control. Si un impuesto, por ejemplo, vamos a ponerlo en ejemplo, si un impuesto valía unas 20 monedas, pues los publicanos cobraban 100 monedas. Entonces, estas 20 monedas se la entregaban al Estado y ellos se quedaban con 80. Y así se enriquecían y se hacían millonarios a costas del Estado, a costas del pueblo, y exprimían al pueblo. Los publicanos eran por esto puestos al mismo nivel que las rameras por los judíos, como los más bajos pecadores, como las escorias. Ellos eran expulsados de las actividades judías, y es por esto que el círculo de amistad de los judíos era entre ellos mismos y los pecadores, entre los mismos publicanos y los pecadores. Entonces, en esa mesa de tributos, cuando Jesús estaba pasando, se encuentra nuestro personaje Mateo, que su nombre significa regalo de Dios, el cual también es llamado por Marcos y Lucas como Leví. Marcos le dice Leví, hijo de Alfeo, y quien es responsable por el evangelio que lleva su nombre y ha dejado plasmado el llamado como acabamos de leer. Probablemente Mateo cobraba impuestos sobre los pasajes y las cargas de los barcos por la ubicación de la ciudad donde se hallaba, allí alrededor del mar de Galilea o lago de Galilea. Entonces ahora podemos entender por qué Jesús es fuertemente criticado cuando él se acerca a un publicano, cuando él decide compartir con un publicano. Recordemos a Zaqueo, que era jefe de publicanos, y él va y come con él y se asocia con él y tiene este tiempo ahí con él. Entonces es por eso, porque los publicanos son rechazados, eran expulsados de las actividades judías y eran odiados por esta razón. Por eso es que vemos ese rechazo a los publicanos, a los cobradores de impuestos de parte de los judíos. Por eso es que son señalados, y por eso es que encontramos en la Biblia todos estos casos donde los publicanos no son aceptados y son vistos de mala manera. Entonces hemos visto la ciudad y el oficio de publicano. Ya sabemos por qué, ¿verdad? La gente, estos no eran bienvenidos por los judíos, sino que eran aborrecidos, despreciados, catalogados como muy pecadores. Vamos a leer solamente para mencionar un pasaje bíblico donde Jesús está dando una parábola, y está en Lucas 18, 9 y 12. Dice: a unos que confiaban en sí mismos, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Ven? Ahí se refleja el rechazo de eso, y todos sabemos que el publicano termina siendo aceptado por el Señor en la parábola, y el judío no, porque se alababa a él mismo, decía lo que éste hacía y se comparaba con el publicano. Entonces vemos en las escrituras el rechazo total a lo que eran los publicanos. Entonces ya entendemos por qué estas personas no eran aceptadas ni bienvenidas en lo que eran las actividades judías, y eran rechazados en todo lugar. Hablemos un poco más de Capernaum como hogar de Jesús. Dice el texto: pasando Jesús por allí. Debemos recordar que Capernaum era una ciudad donde Jesús vivía. Dice Mateo 4, 12 y 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Lucas 4:31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Lucas 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Entonces vemos que Jesús entraba y salía por esta ciudad muchas veces a lo largo de su ministerio. Hemos leído los pasajes y vemos que Jesús tenía Capernaum como una ciudad estratégica para él moverse, ¿verdad? Entonces, las ciudades antiguas de estas regiones se caracterizaban por sus murallas alrededor de ella, y poseían una puerta principal donde todo el que quería entrar a la ciudad debía pasar por allí. Y precisamente era un lugar estratégico para que los cobradores de impuestos vigilaran y estuvieran allí para hacer su trabajo. Entonces, este lugar estratégico era la entrada a las ciudades por donde entraba. Entonces, esto quiere decir que probablemente, y digo probablemente porque no está explícito en la Biblia, esa no fue la primera vez que Jesús y Mateo se encuentran. El texto nos dice: y pasando Jesús por allí. Entonces, si este Mateo y las características que hemos mencionado se encuentra en la proximidad de entrar a esta ciudad, probablemente esta no es la primera vez que Jesús y Mateo se encuentran. Quizás se habían visto y todo eso, porque ya Jesús había adquirido fama por sus milagros y las predicaciones que había hecho y la multitud que le seguía donde quiera que iba. Podemos decir que era imposible, teniendo todas estas características, podríamos decir que era imposible que Mateo no habría escuchado hablar y saber de lo que este hombre Jesús estaba haciendo por esta ciudad. Podríamos decir también que era imposible que Mateo no supiera que a Jesús lo compararan con el Mesías. También podríamos decir que era imposible que Mateo pasara por desapercibido todos estos eventos que venían aconteciendo. Dice la segunda parte y tercera parte de nuestro texto: vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los publicanos, de los tributos públicos,
vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y mira, antes yo te dije que era imposible que Mateo no se diera cuenta que quién era Jesús, por todo lo que te mencioné, porque ya Jesús había tenido fama, ya estaba escuchando su nombre, muchos le seguían y todo esto. Entraba y salía por la ciudad, tenía mucha gente que iba detrás de él y ya te mencioné todo esto. Pero déjame confundirte un poco. Y quiero decirte que probablemente, y sí era posible, que Mateo ni supiera quién fuera Jesús. Es más, probablemente a él ni le importaba quién era Jesús. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó conmigo. Antes te dije, quiero que me sigas. Antes te dije que Mateo era imposible que él viera, que pasara por desapercibido a Jesús. Que no se diera cuenta la cantidad de gente que le seguía. Que no supiera que a este hombre lo comparaban o le decían el Mesías, el que había de llegar. Ahora te digo que posiblemente, y creo que sí era posible, que él ni supiera quién fuera Jesús. Que ni le importara quién fuera Jesús. Y te digo todo esto porque eso mismo pasó con mi persona, conmigo mismo. ¿Cuántas veces no se me predicó el evangelio y yo seguía en mis asuntos, en el mundo, no prestando atención, ni volteando la cara a las cosas de Dios, aún teniéndola en mis propias narices? Y seguía como Mateo, viendo a Jesús pasar y no parándome ir tras de él. Muchas veces me presentaron a Cristo y yo le rechacé y no quise conocerlo, ni me importaba. Pero gracias a su bendita misericordia, hoy por su divina gracia, soy salvo por el poder de su sangre, por el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No gracias a mí, no, para nada. No gracias a mí, gracias a Él. ¿Cuántas veces se me predicó? ¿Cuántas veces escuché el mensaje de salvación y no le hacía caso? Por eso te digo que Mateo quizás ni le importaba quién fuera Jesús. Él seguía en su mundo, él seguía en sus negocios. Él solo quería saber a quién le podía cobrar impuestos. Eso pasó conmigo. ¿Cuántas veces se me predicó el evangelio? ¿Cuántas veces me decían, ven a Cristo? Y yo volteaba la cara, tan locos. Pero gracias a Él, hoy soy salvo por la sangre de Cristo, lavado por su sangre. Gracias a Él. Y te daré otra respuesta. ¿Por qué sí creo que Mateo ni sabía quién era Jesús y ni le importaba quién fuese Jesús? Pienso que esto sí podría ser así. No vayamos muy lejos. ¿Cuántos de ustedes que aún no tienen a Cristo en su corazón escucharán este mensaje y endurecerán sus corazones y no harán caso a la palabra de Dios y permanecerán en sus mismas posiciones, amando las cosas del mundo, tal y cual hacía Mateo sentado en ese banco de tributos, día tras día, sin hacer el más mínimo movimiento de buscar la salvación de su alma? Ustedes preferirán que le llamen de cualquier otra manera, menos seguidores de Cristo, dejándose engañar del enemigo, pensando que que estás cómodo y que estás bien en el lugar que estás.
¿Cuántos de ustedes no dirán a sí mismo? ¿Cuántos de ustedes no se dirán a sí mismos: yo estoy muy joven? Después, ¿cuántos de ustedes no apagarán el televisor y el aparato que estén usando para ver este mensaje y se olvidarán de lo que aquí se ha hablado? ¿Cuántos de ustedes no están desesperados en este momento que se termine este sermón, porque se dicen ustedes a sí mismos: tengo otras cosas más importantes que hacer? ¿Cuántos de ustedes ni siquiera terminarán de ver este mensaje? Esa es otra de las razones que te doy para decirte que posiblemente Mateo ni siquiera sabía quién era Jesús y ni le importaba quién fuese Jesús, porque pasó conmigo y por su divina gracia, por su misericordia soy salvo. Pero también está pasando justamente contigo, que sé que estás escuchando el Evangelio, que sé que se te ha hablado del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo, y sigues ahí postrado como Mateo, sentado sin moverte, sin hacer nada, sin estrechar la mano ni siquiera para buscar de Cristo. ¿Cuántos de ustedes no quisiera que ya esto se acabe y apagar la televisión y dejarlo de oír porque te molesta, porque te hace ruido, te hace bulla en el oído? ¿Cuántos de ustedes no dirán: yo soy muy joven, yo después, tal vez, no sabiendo que el mañana no es prometido a nadie? Por eso te digo que probablemente Mateo no le importaba quién era Jesús. Estaba cegado en sus negocios, estaba cegado en las cosas del mundo. Veía quizás pasar y entrar y salir a Jesús de esta ciudad y ni le importaba acercarse a pedirle de lo que Jesús estaba ofreciendo. Porque eso pasó conmigo y sé que también está pasando contigo. Estás cómodo donde estás. No te preocupa tu salvación. Solo quieres vivir el momento que estás haciendo. Y te reto. Yo te reto. Haz la prueba. Mira lo que harás después de este mensaje con tu vida. Y tendrás que darme la razón. Yo te reto hoy. Mira qué tú vas a hacer después que escuches este mensaje. Me vas a tener que dar la razón. Ojalá que esté equivocado. Pero una prueba de esto es lo que harás después de escuchar este mensaje. Una prueba de esto es el qué harás después que se te haya anunciado las buenas nuevas de Cristo. Una prueba de esto es qué has hecho hasta hoy sobre lo que has escuchado de la salvación que Cristo ofrece, del sacrificio hecho en la cruz. Ojalá y quiera Dios y me equivoque y que sí, el Señor haga misericordia con tu alma. Sigue diciendo el pasaje. Y le dijo: sígueme. Y le dijo: sígueme. Esas palabras tan sencillas, pero elegantes, bastaron. Unas palabras sencillas, pero muy elegantes de nuestro Jesucristo, bastaron. Estas palabras penetraron en los tuétanos, en lo más profundo de su corazón, y echó fuera las tinieblas que albergaban el alma de Mateo. Una sola vez bastó para que Mateo obedeciera. Una sola vez. Sígueme. Con solo esto bastó. Gloria a Dios. Esta palabra sígueme contiene todo el peso, el poder y la autoridad del mismo Dios para convertir el alma del peor de los pecadores. Por eso es que decimos que Cristo es suficiente. Todo el peso, todo el poder, toda la autoridad de Dios mismo
para convertir el corazón más duro y traerlo rendido a los pies de Cristo. Esta palabra tiene toda la autoridad de Dios mismo. Sígueme, le dijo Jesús a Mateo. Cuando ningún judío se acercaba a un publicano, a menos que tendría que pagar impuestos, Jesús les abría los brazos y les llamaba. Este llamado solo tiene una única respuesta. Esta oferta que llegó a la vida de Mateo solo tuvo una única respuesta: el obedecer. Dice el texto, y levantándose, le siguió. Me gusta cómo lo expresa Lucas 5:28 y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Jesús le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Me fascinó la respuesta de Mateo. Una respuesta muda, pero de acción. Mateo se levantó. Un acto público. Esto fue un acto público de la conversión de su alma. El levantarse de allí fue un acto público que Mateo hizo en la conversión, diciendo, mi alma fue convertida. Mateo no se quedó sentado ni pensando ni calculando cuánto dinero dejaría abandonado en esa mesa, mucho menos cuántas riquezas perdería. Tampoco le importó que dijera la gente al seguir a un grupo de hombres compuesto por pescadores y personas de menos clase o categoría que él. Él no le importó eso. Él se paró y lo dejó todo y siguió a Jesús. Gloria a Dios. A la Mateo no le dio pena ni vergüenza aceptar a Jesús en aquella misma hora. Él se levantó y le siguió. Muchos de ustedes no siguen a Jesús porque le da vergüenza. Muchos de ustedes le daría vergüenza seguir a Cristo. Que le señalen y le digan seguidor de Cristo. A Mateo no le dio vergüenza. A Mateo no le dio vergüenza seguir a un grupo de hombres que entre ellos habían personas de menos categoría, de menos clase que él. A él no le dio pena dejar todo botado. Él se levantó y le siguió. Podrías decir, predicador, pero a Mateo lo llamó el mismo Jesús. A mí no me ha llamado Jesús. A Mateo en esa ocasión fue Jesús que le dijo, sígueme. Pero Jesús a mí no me ha llamado. Te digo con todo respeto, te equivocas. Te equivocas, amigo, amiga. Te equivocas. Dios entregó su palabra a los hombres para que fueran y predicaran el evangelio de Jesucristo a las naciones, entregaran las buenas nuevas de Cristo. Así que en este día es Cristo quien te llama, no el predicador. Es Cristo que te dice sígueme, no el predicador. Y si lo rechazas, no estás rechazando al predicador, estás rechazando a Cristo. Y me gustaría ponerte por ejemplo este pasaje bíblico y pido a Dios que me sigas en él. Romanos 10, 11 y 15 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y escúchame aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Cómo puedes invocar al Señor si en Él no ha creído? Ahora, y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo vas a oír si no se te predica? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo vas a oír el mensaje, las buenas nuevas de Jesús, de Jesucristo, si no hubiera alguien que te predicara la palabra del Señor? ¿Y cómo, sigue diciendo el texto, predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo iría yo a entregar las buenas nuevas de Jesucristo si Él mismo no me enviara? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo tú escucharás el evangelio si no fuese predicado por uno que Jesús, que el mismo Dios ha preparado y lo ha enviado hacia las naciones? Es el mismo Jesucristo el que habla, es el mismo Dios el que habla a través de su palabra, porque Él ha dado el evangelio y las buenas nuevas a los hombres para que la llevaran por las naciones. Esta es la gran oferta que Mateo no rechazó cuando llegó a su vida, sino que la abrazó, la acogió y fue considerado entre los 12 discípulos, luego siendo apóstol. Es la misma oferta que se te hace a ti hoy en día a través del evangelio de Jesucristo. Te pregunto, ¿la rechazarás o la aceptarás? ¿Las dejarás pasar por el frente tuyo? ¿No echarás mano de ella? Ya te he dicho que la palabra de Dios fue dada al hombre para que la llevara a las naciones. El Señor da su mensaje y usa a los hombres para que su palabra llegue a todos los rincones del mundo. Cuando un predicador trae las buenas nuevas de Jesucristo, verdaderas nuevas de Jesucristo, la palabra con integridad, sana doctrina, la palabra de verdad que está en las Escrituras, y la entrega y la da a las naciones, es el mismo Dios hablando a través de ese hombre. No es ese hombre, en ese hombre no hay poder, en ese hombre no hay nada, sino quien obra a través de ese hombre. Y su palabra fluye a través de ese siervo, de esa sierva, de ese predicador, de ese hombre, de ese misionero, de ese evangelista, de esa persona que te toca la puerta para hablarte de Dios, de la verdadera palabra de Dios, y tú lo rechazas. Estás rechazando a Cristo. Te pregunto, ¿la rechazarás hoy? ¿Dejarás pasar un día más? ¿O la aceptarás? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál será tu respuesta, tu acción? ¿Cuál será? Te pregunto. ¿Es Cristo lo suficientemente valioso para ti o no? ¿Es Cristo lo suficientemente grandioso para ti o no? Es el sacrificio de un Dios que bajó del cielo y se hizo hombre y se hizo esclavo y siervo y fue crucificado en la cruz, hecho sacrificio para el perdón de tus pecados, para que no pases por la condenación. ¿Es esto poco para ti? Esto no te llama la atención. Esto no tiene cabida en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. ¿Es que Cristo es tan poco para ti? Analiza eso. Analízalo. Dejándolo todo, Mateo se paró y le siguió. ¿Qué tenía Cristo que ofrecerle a este hombre? Mateo tenía dinero, tenía todo.
Él fue y hizo un banquete luego en su casa. Y fueron otros publicanos y otros pecadores, porque a casa de publicano judío no iba. Y Jesús fue allí. Publicano, considerado para los judíos lo más peor, escoria. Cuando tú hablas de escoria, es que dentro de la basura tú no puedes distinguir lo que hay allí. Eso es la escoria. Y Jesús con estas personas se mezcló, porque estas personas necesitaban de Cristo, necesitaban de salvación también. Y no hay ser humano que se haya portado tan mal o tan pecador que no pueda ser salvado. No te dejes engañar del enemigo. No importa el pecado que hayas hecho. Si te arrepientes y vienes a los pies de Cristo arrepentido, hay salvación para ti. Hay cabida dentro de la familia de Dios para ti. La sangre de Cristo fue suficiente. Mateo se paró, lo dejó todo y le siguió. Siguió un grupo de hombres que por sus vestiduras tal vez no eran calificados como de alta alcurnia. Que por su vestidura sabías que iba ahí unos pescadores y otros hombres más. ¿Qué tenía que ofrecerle Cristo si Mateo lo tenía todo y era rico? ¿Qué tenía que ofrecer este grupo de hombres a este cobrador de impuestos que estaba allí manejando mucho dinero? Cuando Jesús llega a la vida de alguien, lo deja todo y le sigue, porque la salvación es lo más valioso en este mundo para el hombre. Porque no importa dinero ni posesiones, el costo de la salvación es impagable. Esto fue lo que vio Mateo por medio de este llamado. Y esta oferta no la dejó pasar, sino que la abrazó y la tomó. ¿La dejarás pasar tú hoy? ¿La dejarás pasar tú hoy? La oferta de Jesús. Quiero ir ya terminando y quiero dar algunas aplicaciones en esta parte. Su oferta llega en momentos menos esperados, en medio de la vida cotidiana y en público. La oferta de Jesús llega cuando menos la esperas, en medio de tu trabajo, en medio de tus afanes, allí cuando estás en medio de la gente. Debes estar muy atento a la oferta de Jesús. Él era experto en llamar a sus discípulos mientras estaban ocupados en sus trabajos. Llamó a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan cuando estos estaban en sus labores de pescadores. Llamó a Mateo cuando estaba sentado en la mesa de los tributos cobrando impuestos. Es una oferta que viene de parte de Dios mismo y quiere y requiere compromiso. Debes decidirte en público o a solas, pero debes decidirte incluso en este instante. Si Dios está trabajando en tu corazón, debes hacerlo. Si en este momento el Señor está diciéndote, sígueme, ven a mí, en este momento debes decidirte. El Señor llama cuando menos lo esperas. El Señor te ofrece salvación. Debes estar atento y donde quiera que estés, debes aceptarlo. Debes abandonarlo todo y seguirle. Él no dice, cuando tú puedas seguirme, tú vienes. No. Él usa un imperativo. Sígueme. Y es una orden. No es cuando mañana, no, cuando esté más viejo. No, sígueme. Esa es la oferta. Está ahí. Sígueme. Y a través de este mensaje, Él te dice, sígueme.
No temas a tomar una decisión. La respuesta de Mateo fue inmediata. Para seguir a Jesús, tuvo que levantarse literalmente del banco de recaudadores donde estaba sentado. Pero el verbo levantarse, más que una acción física, apunta a una determinación de propósito y a una resolución inmediata. Tú debes de levantarte de ahí donde estás y decirle al Señor: yo te quiero seguir. Yo te voy a seguir. Necesita compromiso, necesita una respuesta inmediata, necesita que tú tomes una acción como respuesta y no un simple lo voy a pensar después. Está en mí un día llegar y ser un cristiano, seguidor de Cristo. No. Necesita una respuesta de acción y de hacerla y de llevarla a cabo con determinación. Por último, más que levantar tu cuerpo, levanta tu alma y entrégasela a Cristo. Él te sigue ofreciendo esta maravillosa y única oferta. Él te sigue llamando, Él te sigue ofreciendo salvación. Mientras estés con vida, Él te sigue ofreciendo salvación. Él te sigue ofreciendo esta maravillosa oferta que ofreció a este hombre, a este pecador, obtenido como escoria. Él le ofreció salvación y Mateo no la dejó pasar. Te quiero volver a preguntar, ¿la rechazarás hoy? ¿Rechazarás a Cristo hoy? ¿Rechazarás esta oferta que va a saldar tu deuda más grande? ¿La rechazarás? El Señor te sigue llamando. El Señor te sigue ofreciendo salvación. Oremos. Padre, tú que estás en gloria, tú que eres un Dios grande y por encima de ti no hay nadie. Tú que has descendido, Señor, a la tierra y viviste, Señor, en medio de nosotros, Dios mío, y has traído la solución para librarnos de tu propio juicio a través de tu Hijo y la sangre derramada como expiación, Señor, que fue el Cordero que quitó por fin y de una vez por todas el pecado del hombre, y una vez así creyendo en Él es aceptado, porque Cristo por los pecadores murió, y aquel que cree en Él no vendrá a condenación. Señor, yo te pido que este mensaje tú lo uses, Señor, en los corazones, en aquellos que hayan escuchado este mensaje. Señor, por favor, en mí no hay nada, Señor, yo lo sé, en mí no hay nada, Dios mío, pero en tu palabra tiene poder, Señor, para convertir el alma. Señor, por favor, yo te ruego, yo te pido, yo te imploro, Señor, que este mensaje, Señor, trabaje en aquellos que aún no te conocen, en aquellos que aún te siguen rechazando, en aquellos que aún te ven pasar por el frente y no se levantan de donde están, Señor, para buscar salvación. Te doy las gracias por haberme permitido, Señor, conocerte. Te doy las gracias por haberme llamado y yo no rechazar tu oferta. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque en ti me siento pleno, en ti me siento lleno, en ti siento que hay, Señor, verdadero regocijo. En ti siento, Señor, que hay esperanza. Dios mío, Señor y Padre mío, yo te ruego, Señor, que trabajes a través de este mensaje. Y que el Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado y convenza de arrepentimiento a aquellos que aún no te conocen. Que sea tu voluntad, que seas tú exaltado, que seas tú, Señor, honrado. La gloria y la honra es para ti, Señor, el beneficio es de nosotros. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, en este día, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te bendiga.